nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga. Pues muy buenos días. Estamos hoy, como iglesia, decidimos celebrar hoy Pentecostés. Las iglesias lo han celebrado en estos días en distintas oportunidades, en ocasiones. Nosotros teníamos en el pasado una fecha exacta y ahora podemos escoger entre varios domingos, puede ser de junio, al final de mayo, celebrar Pentecostés. Es una celebración, celebramos el inicio de la iglesia, el comienzo de la iglesia como la conocemos hoy. Porque ¿qué había antes? ¿Qué había antes de la iglesia? Antes de la iglesia como la conocemos hoy, ¿cómo se había revelado Dios? Vamos a decirle a los niños que vayan. Creo que hay poquitos, ¿no? Ahí solamente está Jonathan. Y allá veo una chiquita que salió. Aquí salió Samuel. Bueno, hay 3. ¿Con quiénes van a estar? ¿Con quién van a estar? Abajo. ¿Sí? Ahí están varios. Mari. Ok. Bueno, muy bien. Nosotros y los que han estado estudiando fundamentos saben que el Señor Dios se reveló a un pueblo llamado Israel. No porque ese pueblo fuera mejor, no porque ese pueblo fuera un pueblo mejor de ninguna manera, sino porque Dios lo escogió por su gracia. Dios escogió a un hombre llamado Abraham en un tiempo en el que nadie quería saber de Dios. El mundo entero se había olvidado de Dios. Pero Dios decidió intervenir en los asuntos del mundo y escogió a un hombre llamado Abraham. Y en ese hombre, Él dijo que iba a ser una nación, y así lo hizo. Y esa nación creció por medio de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y con Jacob Dios levantó una nación, y la levantó en medio de la esclavitud al pueblo de Israel. Y después de haber estado cientos de años esclavos, leemos en las Escrituras, Dios les dio la salida de la esclavitud de Egipto. Y todos esos relatos naturalmente están en las Escrituras. Las Escrituras, más o menos desde el capítulo 12 de Génesis, habla de su pueblo y de su gente escogida. Antes de Génesis 12, Dios habla del desarrollo del mundo, de todas las naciones, pero luego se enfoca en un pueblo, en el pueblo de Israel. Y las Escrituras nos dicen que después de que salieron de Egipto, ¿con qué fiesta salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Con qué celebración salieron de Egipto? Con la Pascua. Y después de que hecho portentoso, el faraón dejó salir al pueblo de Egipto. Después, sí, de la Pascua, pero hubo algo que el faraón dijo, ya no más. Está bien, váyanse, hasta luego. La muerte de los primogénitos. Y las dos cosas están ligadas, la Pascua y la muerte de los primogénitos. Porque los primogénitos, ¿de quién murieron? De todos los egipcios murieron. Pero los que no murieron fueron aquellos que en sus casas había algo. ¿Qué era lo que había? Había una señal de la sangre del cordero. Muy bien. Esa era la Pascua, que la habían comido, y con la sangre ellos habían untado el borde de las puertas, y cuando dice que el ángel del Señor pasó, libró a todos aquellos que habían tomado y habían creído en la Pascua. Muy bien. Y dice que el día 15, o sea, del primer mes del calendario de Dios, no era el calendario de hoy, no era enero, no. Era el primer día, era el 15 del calendario, el primer mes del calendario de Dios. Dice que salieron de Egipto.
Y cuando llegamos al capítulo 19 de Éxodo 19, nos dice que habían pasado, que llegaron en el tercer mes a un lugar, en el tercer mes. Si uno hace cuentas, en el tercer mes, es muy posible, hay varios comentarios y personas que están de acuerdo, que en el tercer mes, 50 días después de haber salido de Egipto, llegaron a recibir la ley en el monte Sinaí. Y en el capítulo 19 dice, vamos a leerlo rápidamente, estamos para leer las escrituras. En el mes tercero, Éxodo 19, estamos recordando algo que sucedió ¿cuántos años antes de Cristo fue dada la ley? 1500 años antes de Cristo en el Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, en el mes tercero, en el primer mes había sido la Pascua en el día 15, pero los meses del calendario judío no son como los nuestros, sino que tenían 28, 29 días, a veces 27 días. El asunto es que en el tercer mes de la salida de los hijos de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, en el tercer mes. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué habían visto ellos? Todas las plagas, todo lo que Dios había hecho, todo el poder de Dios, y todo lo que había pasado, y cómo Dios los había guardado a ellos. Y ellos lo vieron. Y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Por qué dice alas de águilas? ¿Por qué? Porque así como un águila protege a su bebé de la caída cuando lo está enseñando a volar, Dios a Israel lo llevó así, siempre protegido. No le pasó nada, como si fuera sin tocar tierra prácticamente. Lo libró del ejército de los egipcios, lo llevó protegido todo el tiempo como sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. Pregunta, ¿quién estaba haciendo todo? ¿Quién había estado haciendo todo? Dios. Era la obra de Dios. Era el obrar de Dios. Israel no salió por su poder. Israel no salió porque eran buenos. Israel no salió porque era un pueblo maravilloso, sino porque Dios los había escogido. Dios en su corazón tenía planes y Él los tomó a su tiempo, los sacó, les dio la Pascua y ahora los trajo al monte del Sinaí. Allí dice versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces Dios le mandó decir por medio de Moisés al pueblo, yo quiero que ustedes sean una nación santa, mi pueblo amado y escogido. Y ellos debieron haber reaccionado de una manera muy contenta y muy feliz, porque imagínense ser el pueblo escogido de Dios, el amado de Dios, el que Dios luchó por ellos, bendijo, los protegió. Pero el asunto es que en la medida que Dios le va revelando a Moisés lo que tenían que hacer, el pueblo se fue llenando de miedo, de terror. Y tuvieron una idea como de terror y les fue dando tembladera y miedo. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, versículo 7, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y también para que crean para siempre.
¿Cuál era la razón de la presencia de Dios? Para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni lo toquéis. Sus límites: cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno o tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte, santifícalo. Y el Señor le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Y entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Muy bien. Y en ese contexto de semejante situación tan impresionante, el monte humeando y temblando y truenos y relámpagos y una conmoción impresionante, Dios dio la ley. Dios dio los 10 mandamientos. Los dio ahí en ese momento. Y el versículo 18 del capítulo 20 nos dice cómo reaccionó el pueblo ante semejante situación. Era algo espectacular, era algo extraordinario, era algo fuera de lo común. Ellos nunca habían visto semejante cosa. Salieron de Egipto, habían visto los milagros de Dios, pero ahora estaban ante ese Dios ahí en el monte y ellos decían: ¿qué es esto tan impresionante? ¿Qué es esto tan impresionante? Y todo el pueblo, dice, versículo 18 del capítulo 20, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El propósito de Dios era mostrarles la inmensidad de su poder, para que ellos no creyeran que era un Dios por ahí de piedra, para que ellos no se imaginaran que era un Dios por ahí que le podían hacer imagencitas y manipularlo. No, era el Dios del universo. Era lo que ellos tenían que ver y captar.
que no estaban lidiando con una criatura que ellos pudieran hacer de piedra o de oro o de algún material. Era un Dios poderoso que hacía temblar los montes. Ese era el verdadero Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí no dice que Dios sea oscuridad, sino que el monte humeaba y había tal situación que allí estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. ¿Por qué? Pues miren quién soy yo, la inmensidad de mi poder, que hago temblar todas las cosas tiemblan cuando hablo. No hagan dioses de plata ni de oro. Yo no soy un ser pequeño, la majestad de Dios. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Altar de tierra haréis para mí y sacrificaréis sobre él tus holocaustos. El asunto es que Dios comenzó a hablar de todas las demás leyes que Dios quería que su pueblo obedeciera. Y se las reveló a Moisés. Y Moisés estuvo con Dios todo un buen tiempo con Dios. No sabemos cuánto tiempo, parece que 40 días estuvo allí Moisés con Dios, y Dios le reveló todas estas leyes que vienen desde el capítulo 21. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, capítulo 22, leyes sobre restitución, leyes humanitarias, fiestas anuales. Moisés y los ancianos del monte del Sinaí, el libro del pacto, la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio. Dios le mostró a Moisés cantidad de cosas de lo que iba a ser el tabernáculo. Se las mostró todas en el monte a Moisés. La mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, todas esas cosas Dios se las reveló a Moisés estando él en el Sinaí. Y él estaba hablando con Dios allí en el Sinaí, el altar de bronce, capítulo 27, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, versículo 28, las vestiduras de los sacerdotes, cómo debían ser los sacerdotes, cómo se debían vestir. Todo eso Dios lo reveló a Moisés. Qué buena memoria la que tenía Moisés para haber registrado todo eso en su corazón y bajar del monte a instruir al pueblo. La consagración de Aarón, de sus hijos, todo esto Dios se lo había revelado. Las ofrendas diarias, el altar del incienso, los rescates, todo esto Dios lo había revelado. Pero ¿qué pasó? Llegamos al capítulo 32 y en el capítulo 32 dice, en un versículo antes de comenzar el capítulo dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. ¿Quién le dio a Moisés? Dios. Dice, y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De todo lo que Dios le dio, de todas las instrucciones que Dios le dio, de todo lo que Dios le dijo a Moisés, Dios le dio 2 tablas escritas con su propio dedo, dice las Escrituras, con el propio dedo de Dios, es decir, de una manera milagrosa. Le dio 2 tablas en las que venían los 10 mandamientos que eran el fundamento del antiguo pacto, de ese pacto que se iba a firmar en el monte Sinaí. Y viendo el pueblo, pero miren lo que está pasando. Mientras que Moisés está hablando con Dios, mientras que Dios está revelándole todas estas cosas a Moisés, ¿dónde está el pueblo y qué están haciendo? Miren lo que hay en el corazón de los hombres, en ellos, en el corazón del pueblo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, porque no bajaba, iba pasando tiempo, tal vez los 40 días, y no bajaba, y no descendía. ¿Qué se imaginaron? No, este Moisés se perdió en el monte, este es puro cuento. Se perdió en el monte, se nos perdió el Moisés. Estaba tardando en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. ¿Qué habla eso? Del pueblo. Que mientras que Dios daba la ley en las tablas, el corazón de ellos no de ninguna manera había sido transformado todavía. No había transformación en ellos. ¿Qué fue lo primero que pensaron? En hacer dioses que Dios les acababa de decir: no vayan a hacer esos dioses. No crean que yo soy como los dioses del mundo, que los hacen de plata y de oro. Y eso exactamente fue lo que vino al corazón de ellos. Haz dioses para nosotros. ¿Y qué hicieron? Que Aarón les puso cuidado, porque había mucha presión de la gente. Y le dijeron: pero Aarón, a ver, ¿dónde está Moisés? A ver, venga, ¿dónde está Moisés? Mire cuánto hace que se fue, nos dejó aquí tirados, nos tiene abandonados. ¿Qué, nos vamos a quedar aquí toda la vida? Aarón, ¿qué le pasa? Tenga visión. ¿Cierto que hay gente que comienza a presionar y a decir: pero Aarón? Y Aarón dijo: no, pues este pueblo está desbocado, esta gente no oye razones. Listo, está bien, tráiganme todo el oro que tengan, todo el mundo a hacer ofrendas. ¡Ofrendas! Las ofrendas se pueden usar para mal, y en este caso las usó Aarón para construir un becerro de oro. Y era un becerro seguramente hermosísimo. Yo me imagino que era un becerro que la gente lo veía y decía: ¡wow! ¡Qué cosa tan impresionante esto! Y él, en puro oro, en puro oro. Y Aarón trajo ese becerro, lo hizo y se lo presentó al pueblo y le dijo al pueblo: pueblo de Israel, ahí está el Dios que los sacó de Egipto. Imagínense, imagínense. Y la gente dijo: hagamos fiesta. Y se inventaron fiesta. ¡Ay, el corazón de la gente! Sí, también. La gente puede hacer fiesta y la pueden pasar supuestamente muy bien. Pero todo eso estaba equivocado. Estaba equivocado, totalmente. El becerro que habían hecho era un ídolo. Las fiestas que estaban haciendo nunca se las mandó Dios para nada. Las cosas que estaban haciendo no eran lo que Dios les había mandado hacer, de ninguna manera. Y entonces, dice el versículo 15 del capítulo 32, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios, la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué, parece que Josué de alguna manera había estado con Moisés todo el tiempo. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, se agarraron, están agarrados, se están pegando, están divididos, están en una guerra. ¿Qué será eso? Los oían de lejos, ellos bajando del monte Sinaí, y oían por allá el estruendo. Y él respondió, Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Yo oigo es cantos. Se habían inventado cantos y estaban cantando. No, estaban felices cantándole al becerro. Se habían inventado una fiesta para el becerro. Y estaban diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y estaban cantando allá, todo el mundo, toda la nación estaba cantando, diciendo: este es el Dios, este es el Dios, este es el Dios, este es el Dios. Cantando. Así que se pueden hacer cantos a dioses falsos. Muy bien. Ideas de hombres. Y entonces aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, no solamente estaban cantando, tenían danzas. Y estaba el pueblo contento y alegre, tan alegre que estaban desbocados en unas orgías tenaces, que eran lo que ellos veían de los pueblos que hacían fiestas a sus dioses. Estaban en danzas y ardió la ira de Moisés. Y el hombre estaba descontrolado también, Moisés. Le dio una rabia y le dio angustia. ¿Y qué hizo? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Por qué?
¿Por qué lo haría? Ideas, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Ideas. Dijo, esto no tiene sentido, esto no vale la pena, este pueblo no vale la pena. ¡Pum! Y quebró todo, dijo, ¡ta! Tiene ningún valor, no tiene, estoy yo hablando con Dios mientras que estos locos allá me dicen, no, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¡Qué desilusión la de Moisés! Y dice que tomó el becerro, llegó, es muy resumido lo que nos dice, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo moleó hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Muy interesante. No sé qué querrá decir ahí. Pero les dijo, sus dioses no tienen ningún valor. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Moisés, hablando con Aarón, dijo, ¿cómo se te ocurre, Aarón? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que te dejaste arrastrar? Y esto es el problema a veces de la presión del pueblo. El pueblo a veces quiere cosas. Las naciones y la gente a veces quiere cosas y presionan y presionan y presionan. Y a veces los hombres de Dios, para darle contentillo a la gente, hacen cosas que la gente quiere oír y quiere hacer. Y Moisés vio en Aarón esa debilidad. Un hombre que no se mantuvo en lo que era a pesar de lo que pasara, sino que se dio al deseo de la gente. Y hoy hay mucho de eso, ¿no? Sabemos, el corazón del ser humano es así. Siempre están presionando para cosas y la gente se desvía de la verdad para darle contentillo al pueblo. Así que lo que vemos aquí entonces es una parte muy, muy pequeña, porque muchas otras cosas pasaron. De ahí en adelante el pueblo nunca pudo obedecer perfectamente esas leyes de Dios. Siempre estaban entre el becerro y entre obedecer a Dios, entre lo pagano y entre obedecer a Dios, entre hacer lo que las naciones hacían y obedecer a Dios. Nunca pudieron, a pesar de que Dios les envió profetas y todo demás, y los corrigió una y otra vez, nunca pudieron. ¿Por qué? Porque esas leyes estaban fuera de su corazón. El libro de Hebreos nos relata el mismo hecho. El libro de Hebreos, la persona que escribió el libro de Hebreos, tenía esas escrituras que acabamos de leer, las tenía muy claras en su alma. Y él hacía una comparación, el libro de Hebreos. Hizo una comparación entre lo que fue el pacto en el Sinaí y el nuevo pacto. Y la diferencia que hay con el nuevo pacto. Y cómo nosotros tenemos que responder a ese nuevo pacto. En Hebreos, ¿por qué? Porque esas leyes estaban fuera de su corazón. El libro de Hebreos nos relata el mismo hecho. El libro de Hebreos, la persona que escribió el libro de Hebreos, tenía esas escrituras que acabamos de leer. Las tenía muy claras en su alma. Y él hacía una comparación, el libro de Hebreos. Hizo una comparación entre lo que fue el pacto en el Sinaí y el nuevo pacto. Y la diferencia que hay con el nuevo pacto. Y cómo nosotros tenemos que responder a ese nuevo pacto. En Hebreos, en el capítulo 11, lo hemos estudiado muchas veces, en el capítulo 11 hay un registro de todos aquellos que a pesar de lo que había en el pueblo de Israel, a pesar de eso, ellos se mantuvieron fieles, a pesar de que el pueblo en general no lo fue. Y nos habla de la fe de algunos, de los héroes de la fe. Y en el capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 4 nos habla de Abel, en el 5 de Enoc, en el versículo 7 de Noé, en el 8 de Abraham, en el 9 de Isaac y de Jacob, en el 11 de Sara, en el 22 de José, en el 24 de Moisés, en el 31 de Rahab la ramera, en el 32 de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y luego dice, y todos los profetas.
nos dice que hubo personas que no se dejaron arrastrar por esa actitud del pueblo de adorar ídolos y de adorar becerros, sino que en ellos hubo un espíritu distinto, un espíritu de credulidad, de creer a Dios y esperar en Él. Y dice que todas esas personas sufrieron, que no fue fácil, que fue complejo. Cuando uno estudia la vida de cualquiera de ellos, se da uno cuenta que no fue fácil su vida. A veces la gente estudia la vida de Abraham y dice, ¡ay, no! Es que Abraham todo era bendición y todo era fácil y todo era bueno y Dios lo bendijo. Y no se detienen a leer las Escrituras bien despacio. Que cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, cuando llegó a Canaán, allí estaban ¿quiénes? Los canaanitas. Y no fue nada fácil. Y tuvo que, en una hambruna, salir a Egipto. Y tuvo que decirle a su mujer, que era supremamente hermosa, decirle, mi amor, tú eres muy linda, me van a matar por ti. Di que eres mi hermana. Y no se dan cuenta que tuvo que luchar y pelear y que nunca tuvo nada realmente en esa tierra, que fue difícil, que la fe era fe de verdad. Y la gente a veces pasa por alto que ellos tuvieron pruebas, que Abraham tuvo pruebas muy fuertes, como cuando pasaron esos 10 años y no tenía hijo. Y entonces Agar dijo, pues mi amor, piensa, usa la razón, ahí está mi sierva. Sara, sí, Agar fue ella participó activamente en el asunto. Y luego Dios le dice a Abraham, mira, ¿sabes qué? Ese no es el hijo de la promesa. Dice, ay Señor, no me hagas sufrir más. ¿Por qué más bien no te calmas, Dios? Y recibe ahí a Ismael, ahí está, ya tiene 13 años, ¿cómo me vas a decir que ese no es? Y Dios le dice, no es, a él lo voy a bendecir, pero va a venir otro, el hijo de Sara. Ay Señor, pero, y Sara por allá, riéndose porque decían, no, mi hijito, yo ya no sirvo ni para nada. Así que no creyeron. Eran pruebas, y luego pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y nada que venía ese hijo. No fue nada fácil. Y luego Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Ay, ay, ay. La gente cree que era muy fácil. Y eran pruebas. Así que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Y cuando llega al capítulo 12, el escritor de Hebreos nos dice, miren todos esos que ya pasaron, que están como en un estadio, porque parece que la persona que escribe, aquí vemos como Moisés baja y rompe las tablas de la ley porque la gente andaba desenfrenada. Pero el asunto es que el que escribe Hebreos seguramente conocía el ambiente griego, romano de los juegos deportivos que había en ese tiempo. Y se imaginó el estadio lleno de gente de fe, de personas que habían corrido ya antes que los que este escritor le habla a la iglesia. Y le dice en el versículo 1, por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Porque él dice, miren, todos ellos, los héroes de la fe, todos los de Hebreos 11 han corrido, no fue fácil, fue difícil, fue complejo, no fue sencillo, pero tuvieron fe, creyeron, no se dejaron arrastrar. Ustedes también, miren, ellos nos están animando como si estuvieran en un estadio y los que animan allá fueran los héroes de la fe, animándonos. Y el que escribe Hebreos dice, miren todos los que ya han corrido y ustedes anímense y corran. Y aquí este es un tema muy interesante porque el tema de la gracia y el tema de la fe a veces lo tomamos demasiado pasivo. ¿En qué sentido? Sí, Cristo ha hecho todo por nosotros. Ciertamente no hay nada que tengamos que hacer en temas de salvación. Pero alguien decía que cuando nosotros creemos que la gracia fue un acto único, un acto aislado, un acto en el que sí quedamos perdonados, pero que como que eso ya pasó,
estamos malinterpretando la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es un actuar continuo de Dios en nosotros. La gracia es Dios en nosotros actuando. La gracia es que, siendo Dios Dios tan inmenso, haya descendido a vivir en nosotros. Eso es gracia. La gracia es que por su misericordia Dios baja y mora en nosotros. Eso es gracia. Y cuando Dios mora en nosotros, transforma. Así que si una persona no es transformado y no está dando frutos y no está corriendo, no sabe lo que es gracia, o no ha entendido lo que es gracia, o no, algo está pasando con él. Algo está pasando porque la vida de esa persona no muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios no es pasiva, es profundamente activa y muestra en la vida de la persona la obra de Dios. Una persona que vive en pecado y que anda en problemas, algo pasa en su comprensión de la gracia. Está creyendo que la gracia fue un acto alejado, pasado, que sí ya está perdonado, pero que no tiene nada que ver con su vida en santidad ahora. ¿Que para qué? ¿Santidad de qué? Porque no puede hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo y confunde las cosas. Y el asunto es que la gracia es Dios viviendo en nosotros momento a momento. El tema es que Hebreos dice, miren, ellos vivieron, dieron fruto, ellos corrieron y nos están diciendo, corran ahora ustedes. ¿Y cómo debemos correr? Dice, despojándonos de todo lo que nos impida correr como gacelas, ¿no? En ese tiempo había la idea de que entre menos ropa se tuviera para correr era mejor. Era igual que ahora, ¿no? Que los atletas usan lo menos posible y usan materiales que no les pese, sintéticos que no les cause problemas, lo más cómodo posible, para lo más ligero posible, para ser veloces. Eso es lo que está diciendo aquí. Despójense de aquello que les impide correr. ¿Y correr hacia dónde? Vamos a ver qué dice. Correr, ¿cuál es nuestra meta? Porque ahí dice bien claro, dice, despójense de todo peso, de todo pecado, de toda cosa que les impida correr. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Corramos con paciencia la carrera. Con paciencia no quiere decir, bueno, ahí corra, sí, ahí corra con paciencia. No, corra bien enfocado. Manténgase ahí, manténgase en el paso. Los que corren 100 metros, he oído que la diferencia entre un corredor que gana y uno que pierde no es necesariamente que alguien corra más, sino que tiene más estamina para mantener el paso en esos 100 metros. Parece que el que pierde es una persona que de alguna manera afloja en los últimos 10 metros. El que gana mantiene el paso. Esto es correr con paciencia, es manténganse en el ritmo. Manténgase en el ritmo, no ceda. Manténgase en el ritmo, corriendo. Poniendo nuestros ojos en la meta. ¿Cuál meta es nuestra meta? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Eso es. Así que estamos en una carrera. Y debe ser muy activa, debe ser algo que nos motive a levantarnos a entrenar. ¿Cierto? Cuando tenemos la motivación, estaba oyendo yo a una muchacha hace poquito de un atleta de alto rendimiento, decía que una de las cosas es la motivación. Cuando un atleta está motivado, y yo lo veo en las personas que tienen dones, la gente que tiene don, el don los motiva a vivir por ese don. Y los hace levantarse, y los hace funcionar, y lo hacen con alegría. No es porque tienen una pistola encima aquí, no. Es porque les gusta. Y una persona que es un atleta se levanta a la hora que sea con alegría. No es una carga, se va a trotar y se va a hacer el deporte que necesita para triunfar. Y lo hace con alegría. Eso es lo que está diciendo ahí. Hermanos, levántense, corran, pilas, y pongan su meta en Cristo Jesús. Y pilas. Así que la vida del cristiano debe ser supremamente activa. Puestos los ojos en Jesús. Y luego en el versículo 12 nos advierte. Dice, por lo cual, hermanos,
Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, quiere decir, es ¿qué está diciendo ahí en el tema del deporte? ¿Qué está diciendo? Que no se agoten, es decir, pilas. Levanten las manos, hermanos, pilas. No se dejen cansar, no se dejen entrar en agotamiento. Levántense. Cuando sientan que no pueden más, levántense, háganlo. No se dejen acobardar, no se sientan derrotados. Pilas, el poder del Espíritu de Dios actuando. Levanten sus manos, levántense y funcionemos como cristianos. Porque a veces entra una pesadez en la vida del cristiano, una mediocridad, y ahí, Dios ya me perdonó, yo ya estoy bien, durmamos otro rato, ¿cierto? Y dice, no, pilas, levántense a ver, ¿qué hubo pues? Enderecen los pies, a funcionar. Estamos en una carrera. Hermanos, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies. Es decir, tracen el camino por donde van a trotar derechito, sin salirse, sin desviarse del camino. Pilas, mantengan el paso ahí, en el camino, para que no se vayan a tropezar si se salen del camino y se caen por allá de narices, de bruces. Mantengan el ritmo, mantengan el camino, ¿cierto? Yo tenía un profesor en el Camilo Torres que decía, la clave de las largas jornadas de trote es adquirir un ritmo de respiración y de paso. Él nos decía, un paso que usted pueda y un ritmo de respiración. Y nos enseñó a respirar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que decía, dale, manténgase, dale. Y nosotros estudiamos ahí en el Camilo Torres en la 32 con séptima, y siempre nos llevaban a subir la vuelta por el Parque Nacional y bajar otra vez. Y ahí aprendimos a trotar. Y por eso tal vez me llama mucho esto la atención. Dice, pilas pues, levanten las manos, enderecen las rodillas y hágale, manténgase en el camino. Hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Cuando una persona no comprende la gracia, ¿qué pasa? Cuando una persona no comprende la gracia y Dios no está en la vida de la persona actuando, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué pasa cuando una persona no está viviendo la gracia? Más bien, Dios no está viviendo la persona plenamente. ¿Qué pasa? Que brotan raíces de amargura y peleas y vainas y cosas, y se decepcionan y se agarran y pelean y divisiones y líos y todo ese tipo de cosas pasan, y problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas con todo el mundo, y se comienzan a amargar y comienzan a estorbar. Es decir, ¿han visto cuando van trotando y alguien le pone la zancadilla al otro? Y entonces eso pasa, van corriendo y alguien le pone zancadilla y ¡pum! Mijo, allá va, y se queda de último en la carrera y los estorba, es decir, les causa problemas, caen, y por ella muchos son contaminados, y todos los que vienen detrás, ¿qué les pasa? También todo el mundo sufre, como en una carrera en una carrera todo el mundo sufre. No sea que haya fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ahora esta es la parte con la que vamos a concluir. Porque no se han acercado ustedes al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego y oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Es decir, ustedes no se han acercado al monte Sinaí. Ustedes no se han acercado a un monte donde las leyes fueron dadas en tablas de piedra. Ustedes no se acercaron a un monte, ustedes no son de un pacto en el que
las leyes están fuera de ustedes. No, ustedes se han acercado a un pacto en el que Dios les dio su espíritu y Él está en ustedes si ustedes lo permiten. Si ustedes quieren, Dios está en ustedes y Dios puede vencer en ustedes, porque la promesa del Espíritu de Dios es para transformación desde adentro. Si ustedes quieren, el pacto del nuevo pacto es Dios morando en nosotros. Nosotros no nos hemos acercado a un monte, nos hemos acercado, dice aquí, porque al sonido de trompeta, versículo 19, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, temblando. Y versículo 22 ahora sí dice, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. En el nuevo pacto Dios nos ha acercado al trono mismo de Él, a su trono mismo, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cómo? Por su Espíritu, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Y imágenes de eso es muy difícil, pero nos hemos acercado al trono mismo de Dios. No es las tablas fuera de nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu. En nosotros hay poder para hacer cosas. El poder de Dios. Aquí Hebreo nos está diciendo, pilas, abran sus ojos. Porque las tablas de la ley no fueron puestas en el corazón de las personas en el Sinaí. Pero hoy ustedes tienen el Espíritu de Dios y de alguna manera ustedes pueden, por Dios viviendo en ustedes, hacer cosas majestuosas. ¿Qué pasa? Levanten las manos. Pilas, porque si ustedes no están viviendo vidas poderosas, en el sentido de venciendo, dando testimonio de quién es Cristo en su vida y viviendo con Dios en su vida, algo está pasando. Algo está sucediendo. Dice, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mismo, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las eternas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor y Él está en nosotros. Y eso es lo que celebramos hoy, la obra de Dios en nosotros. Señor, damos gracias por tu obra y rogamos a ti, Señor, que estas escrituras que hablan de tu Espíritu en nosotros, del poder que tú nos has dado, poder de amor, de dominio propio en nosotros, poder para vivir como a ti te agrada, poder para hacer lo que te agrada. Sí es posible, Señor. Cuando vino el Espíritu de Dios, la iglesia fue transformada, el apóstol Pedro fue transformado y hubo cosas extraordinarias. Señor, ayúdanos a levantar nuestros brazos, a fortalecer nuestras piernas, para que corramos esta carrera con alegría y con gozo, sabiendo que eres tú en nosotros el que haces toda la obra, si nosotros lo permitimos. Porque tú no nos vas a poseer, pero tú deseas que nosotros digamos, sí, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, produce en mí todo lo que es bueno. Señor, produce en mí toda transformación, todo cambio, todo deseo, toda motivación para vivir la vida cristiana. Señor, ven a nuestra vida, te lo rogamos ahora,
que tú entres en nuestro corazón como ya lo has hecho, porque todos tenemos tu espíritu, pero que nosotros permitamos plenamente esa obra tuya en nosotros, para que en nosotros no haya estorbo, para que no haya tropiezo en esta carrera, para que no haya ninguna cosa que nos impida llegar a la meta, esa meta que el autor de Hebreos dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, danos ese espíritu tuyo, lo anhelamos, está en nosotros. Danos la capacidad para dejarlo obrar en nosotros, que fluya en nuestra vida a través de los dones de tu Espíritu, a través de cambio, de transformación de vida, para ser ejemplo, para bendecir a otros, para hablar de tu nombre. Señor, te lo pedimos a ti, en tu nombre Cristo Jesús damos gracias al Padre. Amén. Amén.